Muy bien, entonces les damos la más cordial bienvenida a esta primera actividad académica de nuestro calendario 2025-2026 de la rama Imaginología de la Sociedad Chilena de Pediatría. En esta ocasión qué mejor que partir el año con una charla que creemos quienes participamos de esta rama y los que nos dedicamos a las imágenes pediátricas, por supuesto, de manera fundamental, que es algo de radical importancia, como es la radioprotección en pediatría. Eh, Voy a aprovechar de presentarles a mi querido amigo y profesor Andrés Cabezas Cabrera. Andrés es tecnólogo médico en imagenología, licenciado en física médica, tiene un doble magíster en educación, es doctor en educación, tiene una trayectoria académica, la verdad que muy amplia. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Católica del Maule y es uno de los miembros fundadores de esta querida rama de imagenología pediátrica de la Sociedad Chilena de Pediatría, que desde el comienzo de este proyecto ha estado trabajando a full por el desempeño de esta rama al interior de la Sociedad Chilena de Pediatría y orientado, por supuesto, al mayor desarrollo y el trabajo con los socios de la SOCHIPE. Actúa como par evaluador académico y certificador en procesos de acreditación de programas de imagenología en Chile, Costa Rica, ha ejercido roles de asistencia técnica, consultorías curriculares para distintas universidades y organismos académicos en distintos países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador, etcétera, y ha coordinado y dirigido iniciativas de internalización académica, articulando múltiples redes formativas entre distintas universidades, Chile, Argentina, Ecuador, El Salvador, etcétera. Tiene múltiples publicaciones indexadas en revistas internacionales, es un miembro activo y participador activo como árbitro revisor en distintas revistas académicas en Chile y en Latinoamérica. Y como es por muchos de nosotros conocido, es un ferviente conferencista nacional e internacional en distintos congresos y jornadas que no solamente están dedicadas a las imágenes, sino que también están vinculadas a un proceso en el cual Andrés trabaja de manera fundamental, que es la educación y formación profesional. Así que, sin más que agregar, querido Andrés, bienvenido y escuchamos atentamente tu charla. Muchas gracias, Andrés. Gracias por la presentación y aprovecho de extender la bienvenida a todas las personas que están conectadas en este momento. Me tomo de la palabra de la misión que planteaba Andrés, el doctor Andrés Salazar, de promover el fortalecimiento de la radiología pediátrica dentro de la rama en la Sociedad Chilena de Pediatría y desde esa perspectiva nos consideramos agradecidos por la convocatoria y desde esa perspectiva también nos consideramos llanos a apoyar y fortalecer cualquier área formativa que tenga que ver con la imagenología de las distintas disciplinas en las cuales ustedes se desempeñan. Para mí es un tremendo gusto, un tremendo honor estar presentando esta área, que si bien para efectos del área imagenológica es algo más bien introductoria, que tiene que ver con la protección de la radiación frente al cuerpo, al tejido biológico, es tremendamente importante de que distintas áreas de la pediatría también entiendan este concepto a la hora de hacer un buen uso de los exámenes médicos. Ya le voy a interiorizar un poquito más el propósito de esto. Así que desde esa perspectiva, situó la conferencia de hoy como camino hacia un nuevo paradigma, con la mirada de que planteemos una nueva forma de ver la radiología en la pediatría desde esta rama, de que ustedes como distintas personas socias de la SOCHIPE puedan verse beneficiadas en su trayecto, en su quehacer, a través de lo que esta rama puede otorgarles. Como bien me presentó, mi nombre es Andrés Cabezas, tecnólogo médico de formación, y comenzamos, sin más preámbulo. Si nos vamos desde los caminos en el contexto de la tecnología, sí, por supuesto, hemos encontrado entre este famoso teléfono que le decíamos ladrillo con respecto al teléfono actual, sí hemos encontrado cambios en nuestro uso. Hoy día, antes era un lujo tener un teléfono, hoy día forma parte incluso de nuestro trabajo, de nuestra toma de decisiones complejas, de nuestra agenda y, por supuesto, de nuestras recreaciones.
Es decir, algo tan común y cotidiano como un teléfono celular lleva este camino, esta transición, lleva este cambio paradigmático en lo que, sin perder el uso, sin perder la función, requiere un robustecimiento y una profundización de sus capacidades para la mejora de las funciones que se tengan que trabajar. De esa perspectiva, la salud tampoco se alejó de ello. Las prácticas hospitalarias que estaban en los años 60, 70, por no decir antes, ya están adecuadas a la tecnología actual. Es decir, nosotros nos hemos ido adecuando inherentemente, no solamente en la tecnología, sino que también en nuestros propósitos clínicos. Y desde esa perspectiva, la imagenología, ni decir, nosotros somos prácticamente inherentes, nacido inherentemente con la tecnología, a pesar que nacemos de un principio físico que es la radiación, nos situamos dentro de un contexto tecnológico, es decir, todo nuestro quehacer, tanto en la obtención de imágenes como en el diagnóstico clínico que realizan los médicos radiólogos, está implicada inherentemente con la tecnología y también con adecuarse a los cambios paradigmáticos que tienen que ver con, por ejemplo, un ejercicio tan cotidiano que es pasar de una radiografía revelada en una placa a una radiografía digitalizada en un CR y a una radiografía que se puede tomar incluso hasta con elementos de Bluetooth. Desde esa perspectiva, todo, todo lo que nos envuelve nos lleva a un cambio de paradigma, nos lleva a un cambio de replantearnos la forma de trabajar. Y en esa perspectiva, la pregunta es si es que la pediatría también lo concibe así o no. Por un lado, tenemos algo que es bastante transformacional, por darle un concepto, ¿cierto? Que tiene que ver con que el paciente pediátrico ya es complejo per se en el distintos estadios, distintos avances, con las distintas complicaciones sistémicas que pueden tener algún abordaje clínico del paciente. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, que es de la imagenología, también tiene otra complejidad, que es el manejo óptimo y adecuado del uso de maquinaria ionizante puntualmente para efectos de un diagnóstico clínico. Entonces, será pertinente de que nosotros entremos dentro de su quehacer diario para orientarlos en una buena toma de decisiones. Ese es el desafío que tenemos proyectado para el día de hoy. Y desde esa perspectiva también es invitarlos a cómo ustedes miren la radiología pediátrica, desde su quehacer, desde un término bastante macro, porque por supuesto que las disciplinas van a ir cambiando a medida que vayan generándose las distintas necesidades. Y desde esa perspectiva, entonces, planteo este nombre como camino al nuevo paradigma. Y, por supuesto, al igual que la otra oportunidad que yo he presentado, he tenido la oportunidad de presentar, dejo mis contactos, mi correo, mi Instagram y mi teléfono por cualquier requerimiento que tengan y de cualquier consulta, por supuesto, siempre a disposición de. Ahora, esta conversación tiene un propósito, que este propósito vamos a hablar un poquito desde lo macro de la radioprotección para que se entiendan los principios que tienen que ver con a la hora de tomar una decisión respecto a un examen. Ustedes diariamente reciben un montón de pacientes pediátricos de distintas complejidades y ustedes llevan de manera inherente la necesidad de un examen. Pero a veces ese examen puede ser optimizado, a veces ese examen puede ser cuestionado y a veces ese examen y a veces este examen no es necesario. Es decir, hay que trabajar de manera cotidiana y de manera muy aunada con no solamente los criterios estructurados que estén reconocidos a nivel internacional, sino que también con el trabajo interdisciplinario, que también es algo que me interesaría mucho profundizar en esta conversación. Para irnos un poquito adentrándonos, por supuesto que no tengo ningún conflicto, no tengo conflicto de intereses, pero como bien decía una querida mentora, la doctora de Barbie, tampoco tengo interés en tener un conflicto. Vamos a comenzar con lo más macro, que es entender un poquitito de cómo se trabaja la radiación hoy día. De manera histórica siempre existió un temor respecto a la radiación, a la interacción de la radiación con la materia biológica. Y tiene sentido, y tiene razón, y es así. Hay que estar no asustados, pero sí ocupados del uso de la radiación de vida. Y esto puntualmente lo quiero caracterizar por un ejercicio muy práctico que por lo general está en los servicios de neonatología. Pasa de que en un estadio evolutivo de un paciente con la complejidad que amerita el paciente de la neonatología, hay veces que se realizan en un mismo control en un mismo turno, bien digo, varios controles de ese paciente y de todos imagenológicos. Entonces,
de una u otra manera usamos la radiación a medida que se va requiriendo el término clínico, pero a veces no tan justificado desde el punto de vista dosimétrico y no tan justificado desde el punto de vista de la optimización de la dosis. Entonces ahí se empieza a generar una conversación que es súper importante que se adecúe dentro de un equipo de trabajo interdisciplinario. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que contamos con tecnología que nos acompaña, de hecho, una radiografía de pelvis pediátrica muy estándar que se toma a diario por centenas de personas a nivel nacional, en los años 50, en los años 60 estábamos hablando de que la dosis de radiación que se le entregaba a ese paciente pediátrico estaba por sobre las 1000 dosis de lo que hoy día se ejecuta para tomar una radiografía de pelvis de cadera. Sin embargo, esa pequeña, micra parte de radiación que llega a ese cuerpo puede generar algo. Y nosotros como personas que trabajamos con la radiación no tenemos que ir hacia evitar cualquier conflicto o a reducir lo que más se pueda la radiación que va a tener este paciente. ¿Y por qué? Porque hay un trama que tiene que ver con con lo teórico. Y me interesa que ustedes entiendan la teoría que está detrás de, para que a la hora de tomar las decisiones puedan unir estos cabos sueltos y decir, ¿sabes qué? Como ahora entiendo del modelo y cómo funciona la radiación en los pacientes pediátricos, voy a pensar en este estándar de opciones clínicas, opciones de exámenes para un buen diagnóstico clínico. Lo primero es que hay que entender de que la radiación es propagación de energía. Y esta propagación de energía tiene dos formas de interactuar con nosotros, ya sea estimulándolo, excitando nuestro tejido, como ocurre con la radiación no ionizante, como por ejemplo el ultrasonido, la resonancia magnética, que no genera cambios en nuestra estructura atómica, como también aquella que a partir de su frecuencia y su energía y su longitud de onda, que es un principio físico, genera una interacción a nivel atómico, pero que la particularidad que tenga esta es que extrae un electrón del orbital del átomo en cuestión. Y al extraer ese electrón de ese orbital, se considera una ionización de ese átomo. Por tanto, la radiación toma como componente de que se considera radiación ionizante, porque ioniza el átomo. Y en este sentido, al interactuar con cuerpos biológicos, por supuesto que va a ionizar tejido biológico. Y acá hay tres formas de que pueda interactuar con nuestro tejido. La primera es que a partir de una interacción, esta célula se pueda sanar por sí misma, por procesos en esencia, y no tenga mayor dificultad. Otro elemento que pudiera generarse con esta interacción de la radiación es que pueda generar alguna alteración en la estructura de la célula y esta célula entre en apoptosis y por lo tanto se programe su muerte celular y por tanto evita un conflicto mayor. Pero hay un tercer componente que es el que esta interacción de la radiación llega a esta célula intenta recuperarse, intenta regenerarse, pero lo realiza de manera errónea. Y ahí es donde ocurre la famosa preocupante mutación. Y es esa mutación en la que nosotros nos vamos cuidando de como operadores de radiación de que no ocurra bajo ninguna perspectiva ese tipo de situaciones. Entonces, desde esa perspectiva, como genera una alteración estructural, sobre todo a nivel químico, porque estamos comentando que a nivel de orbitales de átomos genera esta interacción y esta expulsión del orbital, se generan efectos que son de características biológicas y que se pueden esperar o no dependiendo de la dosis. Esta dosis, que se generan los efectos biológicos, tienen dos aristas: aquella en la cual nosotros intencionalmente entregamos una dosis para que se genere daño en la célula. Por ejemplo, la radioterapia. La radioterapia cumple el rol de ser una dosis tan alta que rompe el umbral de dosis de ese tejido y por lo tanto daña esa célula. Ahora, ¿qué célula vamos a trabajar? La cancerígena, para efectos de armar un tratamiento efectivo en la erradicación, ojalá, de este tejido neoplásico. Sin embargo, tenemos otro mundo, que es el mundo con el que interactuamos día a día, que es donde la dosis de radiación es baja y no llega a ese umbral de dosis para generar un efecto determinístico como tal. Como ese umbral es bajo, entramos a una especie de probabilidad.
Y esa probabilidad va a ocurrir a medida que vaya aumentando la dosis o a medida de que nosotros vayamos generando mayor interacción con esta radiación hacia el cuerpo biológico como tal. Y es lo que nosotros conocemos como efecto estocástico. Y es ahí donde entra el diagnóstico, es ahí donde entran las radiografías, es ahí donde entra la tomografía computada, en el caso de pacientes adultos donde entra la mamografía, donde entra la intervencionismo endovascular, es decir, es ahí donde entramos en en un círculo un poquito sombrío, donde ojalá que la dosis que le entreguemos para efectos de un examen determinado no sea lo suficientemente probabilístico para generar una reacción de ese tejido, un cambio estructural de ese tejido. Entonces, ¿qué tenemos como componente? De que tengamos cuidado a la hora y la responsabilidad de orientar al equipo clínico cuál es el mejor examen para efectos del mejor diagnóstico a partir de la clínica que tenga ese paciente. Ahora no nos quedamos con todo, o sea, no redundamos dentro de estas dos estructuras, porque también nos interactuamos con los tipos de tejidos que tienen este cuerpo humano. Y este tejido va a tener mayor sensibilidad o no, dependiendo de un patrón, de una ley que existe, que ya se la voy a comentar, que va a establecer características del tejido como tal. Ese concepto macro se conoce como radiosensibilidad. Y esa radiosensibilidad tiene dos componentes que en términos muy generales son muy amplias, que es la ley de Bergoni-Triondo que se la estoy comentando a continuación. Aquellas células que tengan mayor reproducibilidad mitótica y aquellas células que sean más inespecíficas son aquellas que tienen mayor sensibilidad a la radiación respecto a otras. Entonces, en estos dos grupos de células de reproducibilidad mitótica y altamente inespecíficas, es donde más nos jugamos la interacción de la radiación con este tejido. Y en el ciclo vital, el grupo etario que cumple ese requisito de alta radiosensibilidad está en la gestación y está en la infancia, en el primer grupo de infantes. Por tanto, vamos a trabajar, a la hora que ustedes decidan pedir un examen, van a trabajar con un grupo que es altamente radiosensible y que además de ser un grupo altamente radiosensible, tiene tejidos que además son más radiosensibles que el resto, como por ejemplo la médula ósea, como por ejemplo el timo, como por ejemplo la tiroides, como por ejemplo las gónadas, los cristalinos. Es decir, no solamente el paciente pediátrico per se es más radiosensible dentro del ciclo vital, sino que además sus órganos son más radiosensibles que el resto. Por tanto, cuando nosotros tenemos que recibir una orden médica o cuando nuestros radiólogos tienen que informar un estudio, es súper importante que la solicitud de este estudio sea concientizada sobre el impacto radiológico que va a tener este paciente pediátrico. Es decir, no necesitamos irradiar a cada rato a este niño para ver un control evolutivo. No necesitamos pedirle tomografía computada cada 3 días a un paciente para un control evolutivo, sino que necesitamos una colaboración entre el equipo que trabaja con radiaciones, radiólogos, tecnólogos médicos, y el equipo de la unidad que requiere esta para ver cuál es el mejor protocolo para caracterizar sin mayor daño un buen diagnóstico clínico. Y desde esa perspectiva, nosotros trabajamos con tres pilares que son de la protección radiológica. En nuestro ámbito, en nuestro quehacer, trabajamos cotidianamente con la limitación de la dosis y con la optimización. ¿Cómo puedo mejorar el equipo para darle menor dosis a este paciente que me requiere este examen que me están pidiendo? ¿Cómo puedo jugar con los estándares máximos de dosis que le puedo entregar a este paciente a partir del tratamiento que se le tiene que hacer? Pero hay una tercera columna que es un poquito más multidimensional, que es la justificación. Y en esa justificación es donde entran todo el abordaje clínico. Es decir, que no solamente como operadores nosotros podamos discernir sobre la justificación debida de tomar ese examen o ese protocolo determinado, sino que también entra la responsabilidad de los clínicos que solicitan los estudios. Y por lo mismo, la responsabilidad de los radiólogos frente al informe de esos estudios determinados. Entonces, fíjense cómo se va comportando, cómo se va unando la responsabilidad entre las distintas especialidades para el mismo fin, cuidar a los niños de la radiación, de manera que sea responsable y, por supuesto, diagnóstica. Entonces, desde esa perspectiva y como para llegar a un marco más bien teórico amplio,
hay dos componentes que son súper importantes. La primera es que y probablemente sea una frase muy cliché, de que el paciente pediátrico no es un adulto pequeño, por lo tanto no se puede paquetizar dentro de una estructura pequeña o de menos peso. Lo ideal es que siempre se tengan que hacer a partir de estándares que se conoce como el child size, que tienen que ver cómo se paquetiza el estudio, el protocolo o la toma de decisiones frente a un examen a partir de el tipo de paciente que se está solicitando. Y se van a encontrar, por supuesto, que no necesariamente sean los mismos estudios para distintas edades o los mismos protocolos para distintas edades. Y en ese sentido también, por supuesto, la invitación es a que el umbral de justificación de examen esté mucho más alterado, esté mucho más elevado que el resto del otro grupo etario. Y esto es por lo que le comentaba, por esta curva de la ley de Bernoulli-Tribondot, donde respecto al cómo se comporta la radiosensibilidad en la distinta etapa del ciclo de vida. Por lo tanto, si pensamos en niños, pensemos en dos cosas importantes: adecuar al tamaño del niño y, por supuesto, alterar y elevar nuestro estándar de justificación de exámenes médicos, sobre todo que tengan componente de radiación ionizante. Dicho esto, también es importante saber el cuándo, el cómo y el para qué. La radiografía, por muy masiva que sea, no responde a todas las problemáticas de salud. La tomografía computada tampoco. La resonancia magnética tampoco. Y la ecografía, por muy masiva que es y por muy útil por no tener radiación ionizante, también tiene sus enemigos. Y ya lo vamos a ver viendo un poquito en términos muy macro, porque no quiero adentrarme en ningún protocolo particular para no, por el respeto al tiempo que tenemos en conversación. Partamos con la radiografía. La radiografía en estándar es la primera línea en lo que venga en trauma, en urgencia, en patología respiratoria, es tremendamente útil. Es nuestro gol estándar frente a cualquier abordaje que tenga un componente de urgencia. Sin embargo, tiene ciertas debilidades, y debilidades principalmente para cualquier aspecto que tenga que ver con lesiones tempranas, de patología de tejidos blandos o que tengan algún abordaje como procesos abdominales que sean complejos. Es decir, la sensibilidad y la especificidad que vamos a ir trabajando como mecanismo de toma de exámenes no es tan elevada cuando está en la incertidumbre diagnóstica. Sí, es buena en trauma óseo, en patología torácica, en instalación de evaluación de dispositivos, de tubo, de ingreso, de control evolutivo, por supuesto que sí, pero también tiene algunos flancos. La tomografía computada en parte es el amo y señor de la resolución espacial, es decir, lejos en respecto a la radiación ionizante, es la que mejor en imagen va a entregar, mejor caracterización va a entregar. Sin embargo, tenemos que hablar de que la dosis que va a entregar ese examen es exageradamente más alta que la radiografía estándar. Para que dimensionemos un poquitito en términos muy burdos, dimensionemos la dosis de radiación. Si yo me voy en el centro de la ciudad y me expongo al sol, que es un tipo de radiación que se conoce como radiación solar, que es ionizante dentro de los distintos rayos ultravioleta que existen, si yo me expongo al sol, una radiografía de tórax se equivale más o menos como a 15 minutos de exposición al sol, en términos de radiación que interactúa con el cuerpo, ¿vale? Es decir, una radiografía que es tremendamente estándar, que es tremendamente masiva y de primer acceso, son más o menos 15 minutos exponiéndose al sol directo. Bien, una tomografía computada de abdomen y pelvis son cerca de 300 radiografías de tórax. Y si a eso le agregamos contraste, y si a eso le agregamos angio, y si a eso le agregamos trifásico, se aumenta mucho más la cantidad de proporcionales de radiografía de tórax. Y ni hablar de un angio de extremidades inferiores que puede llegar a ser más o menos cerca de 1000 radiografías de tórax en el comparativo en términos de dosis de radiación. Es decir, si bien es muy buena para entregar muy buenos estudios, es alta en dosis. Por tanto, la conducta de la toma de la tomografía computada tiene que estar súper acotada a lo que la clínica de verdad amerite. Yo ya he visto y he sido testigo, no sé si en buen ejercicio o en mal ejercicio, pero he sido testigo donde se solicita, por ejemplo, por dar un caso, eh, TAC de cerebro por sinusitis, por ejemplo. Y ahí queda uno con o radiografías de cráneo por cefalea. Entonces ahí queda uno, ¿de verdad estamos pidiendo lo que corresponde que se pida?
Estamos siendo conscientes de la radiación que vamos a trabajar con ese paciente pediátrico para efectos de este diagnóstico clínico. Es decir, la tomografía computada como tal es la segunda línea, es aquella en la cual la radiografía queda corta y no puede entregar más. Sobre todo, por ejemplo, cuando vienen casos en la cual hay compromisos sistémicos, por ejemplo, trauma, que puede ser muy útil la radiografía, por ejemplo, pero tiene compromisos neurológicos o compromisos clínicos que amerita y reprioriza el abordaje clínico, por tanto, la tomografía computada es la opción para abordar. La resonancia magnética es la regalona de todo el mundo. A todo el mundo le gusta la resonancia por la calidad de imagen, por que no irradia, por ahí todo muy bien. Pero hay dos dificultades más que problemas. Dos dificultades. La primera es el acceso, porque en la resonancia, si bien hoy día está mucho más masificada, el acceso tiene que ver con que sea de acceso de urgencia eventualmente, de acceso de atención de urgencia, y la significancia de que requiere también apoyos en gran parte de este examen de una sedación para la toma del protocolo completo. Y la otra también tiene que ver mucho con los costos, que a veces en el escenario clínico también toma por esa vía la decisión a partir del financiamiento del abordaje clínico. De ese sentido, la resonancia, por supuesto, siempre va a entregar una información mucho más completa, mucho más compleja de lo que la radiografía y la tomografía entrega. Y es tremendamente útil en lo musculoesquelético, en lo cardíaco, en la patología abdominal compleja, por supuesto en la neurológica. Y de ese sentido va a ser súper elemental que se considere la resonancia, por sobre todas las cosas, en la evaluación detallada de tejido blando y la evaluación del sistema nervioso central. Pero como le cuento, no es tan masiva en algunos lugares, pensemos en regiones, y a veces termina siendo bastante limitada el acceso, sobre todo en aspectos de urgencia. Y la ecografía, que es nuestra querida regalona, nuestra amada por nuestros queridos radiólogos pediatras, porque es la que entra de cualquier forma, en cualquier unidad, de cualquier parte, y termina siendo súper útil al abordar la mayoría, la gran parte de los abordajes clínicos pediátricos que existen. Sin embargo, tiene dos enemigos. Enemigos que primero es el gas, el aire, y un segundo enemigo que es el hueso. eh, Ahí sale en el apunte que aparece la obesidad. Sin embargo, en pacientes pediátricos es raro ver una obesidad tan grande, tan desproporcionada al cuerpo, que sea limitante con respecto a la ecografía. Pero el aire y el hueso son, no sé si enemigos como tal, pero sí son un poco amigables para hacer la evaluación de la ecografía y por lo tanto es tremendamente dependiente del operador. Es el operador el que le da la eficacia y la resolutividad al estudio. Y es por eso también de que el radiólogo pediatra es amo y señor del escenario de la ecografía para abordar, por ejemplo, abdómenes agudos, sobre todo en neonatología, iba el médico radiólogo, estudios de ecografías cerebrales y así un montón de otros abordajes. Es decir, es importante saber estas características para que a la hora que tengamos que tomar un examen, digamos, entonces ya sé que con la tomografía computada, si bien me puede ir bien por este lado, no va a ser tan útil por el otro. Por tanto, veamos que el cuadro clínico me pueda responder con otras modalidades, idealmente sin radiación ionizante. Otra área que tiene que ver con este cambio paradigmático tiene por sentido ver qué dicen las recomendaciones internacionales. Y acá hay tres líneas que me gustaría sugerirles que puedan revisar en algún momento para que puedan hacer una revisión y ver cómo se coteja el actuar que tiene el servicio al cual usted pertenece versus las recomendaciones que hoy día se están entregando en términos internacionales. La primera tiene que ver, por supuesto, con la Comisión Europea, que es lejos la que más recomiendo, que es la que entrega los criterios para seleccionar el examen más pertinente a partir del diagnóstico clínico adecuado. Hace una especie de marco clásico de referencia de las guías de exposición a la radiación a partir del diagnóstico clínico que amerita. La segunda es la Image Gently, que me imagino lo deben tener en conocimiento, que es una agrupación, una asociación de origen estadounidense, pero que ha tenido un muy buen impacto porque desarrolla campañas súper importantes en la promoción de la educación en la protección radiológica, sobre todo en tomografía computada. Ha tenido un trabajo muy fuerte con la SLAR, que es la Sociedad Latinoamericana de Protección Radiológica,
y también perdón, de radiología pediátrica, yo me corrijo, Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, y en ese sentido han generado promover muy consciente sobre el uso adecuado de la radiación ionizante en niños, en pacientes pediátricos, que también está en la página ahí por si quieren acceder. Y una tercera que es un poquito más antigua, pero también me gusta recomendarla porque no todos la conocen, es la Sociedad Española de Radiología Médica con este libro que si bien entregó el 2014, que ya bibliográficamente podría estar desactualizado, no ha tenido una nueva versión, pero no deja de perder el sentido, que son las recomendaciones de no hacer respecto al uso de radiaciones. Y entre esas hay varias cosas que em, por lo general se usan. Y de hecho, una de las cosas más llamativas es que, fíjense, la radiografía de pelvis por sospecha de displasia de cadera en niños menores de 4 meses no está recomendada. Y tiene sentido por el hecho de que sea en la ecografía, el estándar, por el efecto de la radiación ionizante en términos de tejido de radiosensibilidad y en términos de tejido, o sea, y en términos de criterios por el hecho de que el diagnóstico de la displasia de cadera puede ser mucho más temprana que con la radiografía, como por ejemplo. Entonces, también sugiero e invito de que se pueda hacer una revisión de este material al modo de ver si es que lo que estamos haciendo bien en nuestros distintos lugares de trabajo está bien considerado o no. Otro elemento que también es importante es que por ejemplo, yo desconozco si es que es una práctica habitual en su quehacer, que tiene que ver con la recomendación de plomar, de generar blindaje personal a los pacientes. Por ejemplo, que le digan al padre o a la madre, ¿sabes qué? Pileta en examen, pero exige que le coloquen el protector tiroideo, o exígele que lo coloquen protector gonadal, o exígele que le coloquen bata o pechera. Hoy día las recomendaciones ya van a la baja en ese sentido. Y sobre todo si se fijan en términos de a nivel de cristalino, protectores tiroideos para la radiografía o incluso para las protecciones a nivel fetal, no están recomendadas por efectos de que pueden generarse problemáticas mucho mayores, como por ejemplo de que esa protección no sea útil para el diagnóstico de la imagen y por tanto tenga que volver a repetirse, por ejemplo o que tengan que ver con términos de la tecnología del equipo, que tiene que ver con el detector de el de control automático de exposición que existe en este equipo para cortar la radiación frente a la interacción del tejido con este blindaje, que lo altera por la densidad que tiene este elemento. Es decir, ya hay recomendaciones de un buen uso de la radiación más que de agregar cosas que pudieran obstaculizar a la imagen. Y desde esa perspectiva y un término un poquito más aunado, ¿qué es fundamental con todo lo que hemos conversado? ¿Qué es fundamental de que nuestras prácticas y en el camino a este cambio paradigmático que estamos haciendo la invitación es que pueda ser considerada la opinión del equipo multidisciplinario que tiene que ver con el uso de radiaciones ionizantes? Qué importante es escuchar la opinión de punto de vista clínico del radiólogo, pero también del tecnólogo médico, sobre los protocolos, sobre las secuencias, sobre las fases que se tienen que irradiar, sobre los cuidados que se tienen que realizar. Es decir, si se toman decisiones en conjunto, de hecho, formé parte en algún momento de un trabajo muy lindo que se realizó en la clínica en la cual yo trabajé, donde trabajamos en conjunto neonatología, UCI pediátrica, el equipo de radiólogos, la urgencia y el equipo de tecnólogos y empezamos a tomar consenso de cuáles eran los elementos, primero, cuáles eran los mejores exámenes que buscaran idealmente no irradiar con equipos con modalidad no ionizante, pero también de que los equipos clínicos de las unidades, sobre todo críticas, tomaran conciencia sobre la utilidad de la repetición de los exámenes. Y ahí, por supuesto, levanto el sombrero al doctor Roberto Mondaca, que fue el radiólogo pediatra que nos acompañó en este trabajo, que hoy día el jefe de servicio médico jefe de servicio del Hospital Roberto del Río, que nos acompañó en ese camino y nos ayudó a que pudiera existir una conciencia de uso de las radiaciones, tanto en la neonatología como en la UCI pediátrica y sobre todo en la urgencia, en contexto pediátrico. Así que la invitación, por supuesto, es que a partir de hoy día o de mañana o cuando ustedes vuelvan a su quehacer, conversen con su equipo y sobre todo con la gente que tiene que irradiar, porque ellos van a tener esta mirada que le puede complementar y le puede ayudar para una buena toma de decisiones. Y por lo mismo, por lo que ya conversaba, de que no todas las decisiones encajan en el mismo paquete.
Los niños, igual que el chaleco salvavidas con los niños. No todo sirve, no toda radiografía es útil, no toda tomografía computada es útil y no a toda edad es útil. Depende mucho de cómo el escenario del tipo de paciente puede ser optimizado a partir del diagnóstico clínico que se tenga que trabajar. Y desde esa perspectiva, es una modo de sugerencia y como a modo de cierre también de la conversación, y tomándome un poco de referencias internacionales de la OMS y la Comisión Internacional de Radioprotección, es que se puede hacer un algoritmo que es bastante simple, que es bastante enseñable y sobre todo que se pueda transmitir con el equipo, es hacernos las preguntas que tienen que ver con cómo yo estoy realizando mi enfoque clínico. Por ejemplo, la clínica exacta, que la pregunta clínica exacta que me va a dar con la posibilidad de decidir el cambio de un resultado eventualmente, si hay alguna alternativa de que este examen que yo necesito para generar el diagnóstico pueda hacerse en radiación ionizante, si he visto guías, si me he actualizado, si he visto los criterios que hoy día las referencias internacionales me están entregando, qué paper actualizado me está dando, por ejemplo, para una patología determinada en el abordaje imagenológico. Es importante el dar toda la información. De repente uno recibe órdenes médicas que dice RX tórax a un paciente pediátrico, pero no hay ninguna información de base. No hay una información si es un control, si es una enfermedad puntual, si hay una sospecha diagnóstica que puede estar complementándose con esta radiografía. Es decir, la educación de complementar los estudios también tiene que ver con la cantidad de información que tengamos a disposición. Y en ese sentido, la información que los clínicos tienen que entregar para que el operador, que son los tecnólogos médicos, puedan realizar un buen examen y para que los radiólogos también puedan realizar un buen informe, parte con la información que el clínico nos entrega. Por lo tanto, también es importante eso, porque si no tenemos la información completa, el rasgo, o sea, el riesgo de errar aumenta significativamente. De hecho, hay un estudio que se realizó hace un poco más de 5 años, donde el 45% de los errores diagnósticos que se generan en imagenología es por falta de información. Por tanto, qué clave es que se nos entregue la información correcta para tomar un examen correcto. Y, por supuesto, en términos de beneficio-riesgo, va a ser el mejor examen y por qué tiene que hacerlo. Es decir, también hay una ecuación dentro del contexto familiar para que a la hora que llegue a la toma de un examen, llegue tranquilo, llegue consciente y llegue con la certeza de que el estudio va a ser dentro de un marco que no solamente está siendo concientizado por el equipo de radiaciones, médico radiólogo, tecnólogo médico, sino que también parte del equipo clínico que conoce lo que está detrás de esta toma de examen. Así que es una invitación a estas 5 preguntas que se puedan realizar en método reflexivo permanente y créanme que esto va a generar cambios súper importantes en el abordaje de sus pacientes. Así que sin más, a modo de concluir esta presentación, reitero el punto de que se tenga que paquetizar en el child size de los estudios, que tiene que estar altamente justificado. Ya explicamos el contexto por qué la radiosensibilidad es súper importante en nuestros niños, las preguntas que serían ideal que ustedes puedan generar dentro de su reflexión y que todo esto va a tributar a unas buenas prácticas interdisciplinarias, buenas prácticas con sus pacientes y, por supuesto, unas buenas prácticas para efectos diagnósticos. Y a modo de reflexión, si vamos a un nuevo camino paradigma, la invitación que hace la rama de imagenología de la SOCHIPE es a que caminemos en este nuevo paradigma, porque ya no hay vuelta atrás. Las buenas prácticas con la imagenología de la SOCHIPE ya están instaladas, así que bienvenidos a eso y por supuesto que ojalá puedan contar con nuestro apoyo en lo que ustedes necesiten. Así que sin más, le agradezco el espacio y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Excelente tu charla. La verdad que estaba mirando acá el chat si es que había alguna pregunta y no veo ninguna por ahora. Yo creo que quedó todo bastante claro. Yo la verdad que más que pregunta, es una pequeña reflexión simplemente para refrendar un poquito lo que acabas de decir. Eh, lo que tú mencionabas de esta, por ejemplo, las órdenes clínicas, que así como para ustedes, para los tecnólogos que recepcionan al paciente, para nosotros como radiólogos pediátricos también es bien complejo muchas veces no entender el contexto. ¿Ya? Y en el fondo, así como tú lo dijiste recientemente, la invitación que hacemos también con el trabajo que tenemos en esta rama de imaginología es, así como tratamos de forjar una mayor interrelación entre los clínicos y los radiólogos, ¿verdad? Transmitirnos información que les puedo asegurar, no solo por
lo que dice la literatura, también por una experiencia personal muy importante al respecto, va a mejorar su desempeño diario, va a mejorar su desempeño laboral. Y así como lo vamos a buscar entre clínicos y radiólogos, también tenemos que buscarlo, por supuesto, entre clínicos y tecnólogos y entre tecnólogos y radiólogos, conversar, porque es la única forma, yo creo, que de avanzar en este contexto. Así que, sin más que agregar, agradecer a Andrés, dejarlo a todos invitados, como les mencioné anteriormente, a lo que va a ser este ciclo académico 2026, que vamos a tener una charla mensual y le estaremos avisando con tiempo, tanto la próxima charla, las fechas, etcétera, como también cuando a lo mejor esté disponible a través de nuestro canal de YouTube. Esta charla grabada para que también puedan acceder en algún otro momento y compartirlo con otros profesionales con los que a lo mejor a ustedes les interese. Así que sin más, muchísimas gracias a todos los participantes y que tengan muy buen descanso este día. Un gran Gracias a abrazo y todos. gracias. Que estés muy bien.